ponte que en una carta natal la persona tiene como muchas habilidades creativas, ¿no? Y en su casa de proyectos, que es la casa 5, le aparece, pues tiene varios planetas personales haciéndole aspectos positivos, y tú le dices a esta persona que trabaja en un trabajo godín 8 horas al día, que para ella puede ser una buena idea emprender, por ejemplo, tener un proyecto creativo propio. Y quizás ella te va a decir, sí, es que yo lo he pensado muchísimas veces, o sea, sí me ha venido la idea, pero imagínate qué van a pensar mis papás, yo que estudié, no sé, tantos años en esta carrera, o será que realmente voy a servir o no. O sea, normalmente ya la chispa está, y lo que pasa es que el entorno, lo exterior, nos va condicionando, y esto es lo que a veces no nos permite que nosotros seamos lo que venimos a hacer. Entonces, la astrología lo que hace es que te dice quién eres tú, qué es lo que tú vienes a hacer, y que reconcilies con eso que probablemente ya tú sabes, pero simplemente o no te has dado el chance, o te limitas, o no sé, o por un tema también como de encajar o del deber ser, no lo terminas haciendo. Vivimos en este universo de posibilidades infinitas. La mente es más poderosa de lo que creíamos. El cuerpo es una máquina perfecta que supera la medicina misma. El alma ya sabe todo. Solo nos falta escuchar más. La ciencia demuestra día a día lo que antes parecían milagros, magia o era imposible. Y nosotros seguimos en la búsqueda de todo aquello que nos hace sentir mejor, sanar, crecer, ser nuestra mejor versión. En este podcast conocerás nuevas posibilidades y alternativas a la realidad común en la voz de las personas que ya las han vivido. Si alguien más pudo, tú también. Tenemos el poder de transformar nuestra vida. Yo soy Sandra Corcuera. Somos Los Alquimistas. Queridos y queridas alquimistas, un episodio más donde vamos a hablar de algo fascinante, que ya saben que a mí me encanta el tema de la astrología, y hoy lo vamos a aplicar a algo muy concreto para trabajar en nuestro propósito de vida. Para esto, hoy tengo el gusto de estar con una gran maestra de astrología transpersonal y comunicóloga que me han súper recomendado por todos los lados, y yo ya tengo ganas de tomar su curso. Ahorita vamos a descubrir de qué se trata. Ella es Vicky González. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida. Hola, Sandra, muchas gracias. Un placer para mí estar acá. Bueno, qué gusto, porque aparte tú has hecho tu propio método. O sea, el curso que tú das es algo que tú creaste. Sí, así es. El curso se llama Astrología para la Vida, y es cómo nosotros podemos utilizar todos los conceptos astrológicos que, como sabemos, pues son bastante profundos, es muchísima información, pero de una forma como más aterrizada y más práctica, no solamente para que podamos conectar con nuestra carta natal, sino también cómo esta puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones y nuestra vida en general. Porque hay algo que luego la gente piensa cuando hablamos de astrología o de tarot, a mí me pasa mucho, que es predicciones del futuro, me van a decir qué me va a pasar y yo no quiero saber, o hay gente que justo eso es lo que quiere saber. ¿Cómo trabajas tú la astrología? ¿Sí hay predicciones del futuro aquí? No, fíjate, el tipo de astrología que yo trabajo es psicológica y transpersonal, entonces es como que la carta astral, que es este mapa como pues muchas personas saben, que es cómo estaba el sistema solar en el momento exacto de nuestro nacimiento, nos muestra cómo funciona nuestra psique, es decir, pues cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros desafíos, qué es lo que nosotros de cierta forma venimos a trabajar en esta encarnación, y va mucho de cómo nos movemos, o sea, cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestro temperamento, cómo lidiamos también con los procesos o con las motivaciones. Y lo que yo trabajo es justamente eso, o sea, cómo tú te puedes entender tanto como un ser físico, un ser mental y un ser espiritual. Cuando trabajamos la parte espiritual es cuando entraría el concepto de transpersonal, que lo que hace es que estudia la carta como seres que estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Que venimos acá con un propósito, que tenemos una misión, y que en la medida en que conectamos más con estas fuerzas transpersonales o espirituales que se llaman, pues de esta forma vamos a estar como evolucionando en conciencia. A mí me da la sensación, desde que empecé a contactar con la astrología y a estudiar un poquito y así, que es una especie de tu manual de instrucciones.
A mí me da esa sensación porque es como que cuanto más me adentro yo en mi propia carta, más descubro que ahí está todo y que a veces uno se pierde diciendo, a ver, pruebo a hacer esto o pruebo a hacer lo otro o yo reacciono de tal manera con tales cosas o esto me sienta mal o aquí tengo cierto dolor que se me repite y todo está en la carta. O sea, me parece, o sea, se me vuela la cabeza cuanto más profundizo porque hasta la relación con mis amigas, o sea, es como que, pero ¿cómo está esto aquí también? ¿Cómo es eso posible, no? O sea, ¿cómo puede ser? Sí, totalmente. O sea, nosotros en la carta, cualquier tema que venimos a experimentar o que podamos estar pasando, encontramos, pues sí, encontramos la razón en la carta, encontramos el por qué o el por dónde o el para qué. Al final es lo que dices, la carta viene a ser como nuestro manual de usuario. Entonces, todo lo que está ahí, al final, de cierta forma, lo vamos a desarrollar a lo largo de la vida. Evidentemente, hay... que aquí es donde podría entrar un poco la parte predictiva, ¿no? O sea, la astrología predictiva, ¿qué es lo que hace? Basado en tus aspectos, te dice, bueno, esto te puede pasar o esto te va a pasar o no te va a pasar. La astrología psicológica y transpersonal trabaja en el momento presente, es decir, no nos vamos a un futuro, sino simplemente vemos, ok, a ver, ¿dónde estamos parados ahora? ¿Cómo estás viviendo ahora estos aspectos? ¿Y cómo puedes hacer para vivirlos de la mejor forma posible? O más o menos como qué tendrías que soltar o que tendrías que trabajar. Entonces no nos vamos, o sea, obviamente se pudiera ir al futuro, pero la idea es que cuando estamos trabajando el hoy, evidentemente estamos generando cambios a futuro. Entonces, en vez de conocer qué es lo que me va a pasar, es bueno, qué puedes hacer tú hoy para que lo que te vaya a pasar sea lo que tú quieres que te pase, o sea, como que de cierta forma tengas, no el control, porque no me gusta tanto esa palabra, pero sí como que puedas hacer uso de tus energías de la forma más liberadora posible. De hecho, como uno de los principios de la astrología psicológica, es que el individuo salga de consulta sintiéndose mucho más libre, que muchas veces no es lo que pasa con la astrología predictiva, al contrario, la astrología predictiva nos dice como te va a pasar esto, cuidado con tal cosa, entonces más bien salimos como un poco más digamos, presos, ¿no? O sea, o incluso con esta sensación de que no podemos hacer nada para evitarlo. La astrología psicológica y transpersonal lo que hace es que te da como la libertad, primero de que conozcas todo lo que traes y de cómo tú vas a hacer uso de esas fuerzas, o sea, de qué forma tú vas a sacarle más potencial a lo que serían tus dones o tus fortalezas y de qué manera empiezas a hacer ya un trabajo consciente de todas esas energías que ahorita te pueden estar como limitando, bloqueando, frenando en el área que sea de la vida. A mí me pasa mucho eso también con el tarot terapéutico, ¿no? O sea, la gente a veces llega queriendo que tú le digas qué hacer o qué va a pasar, pero yo también les digo siempre a mis consultantes y a mis alumnos, no queremos sentenciar la vida de nadie, lo que queremos es darle posibilidades, mostrarle la energía disponible y que la persona decida qué quiere hacer y por qué camino quiere transitar, con las herramientas de saber qué energía hay, ¿no? O sea, como el clima astrológico. Y yo siempre les hablo del tiempo, ¿no? O sea, tú te quieres ir a hacer una excursión mañana, pues vas a ver qué tiempo hace, si va a llover, si va a hacer sol, para saber si te llevas un abrigo o tus botas de agua o el paraguas, y eso es información que a ti te da la capacidad de pues ir capeando el vendaval, por decirlo de alguna manera, ¿no? O aprovechando las circunstancias. O si mañana llueve, a lo mejor decido no ir mañana a mi excursión y me espero una semana a que haga sol, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Yo así lo entiendo. Sí, totalmente. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me dio como mucha paz cuando entré en esto de la astrología, es que la astrología en realidad no te viene a hablar de algo que tú no sepas. O sea, nosotros sea de forma consciente o inconsciente, todo lo que está en la carta ya lo sabemos, al menos que pues seamos muy jóvenes, ¿no? Normalmente cuando tú le haces una carta astral a una persona menor de 20 años, pues no es tan consciente de tantas cosas porque todavía la carta no se le ha desarrollado en su profundidad como debería, ¿no? Pero normalmente la carta astral lo que nos dice son cosas que ya nosotros sabemos, solo que o sea, como que no sabemos muy bien si es así o no, o sea, no confiamos en eso o no. Por ejemplo, ponte que en una carta natal la persona tiene como muchas habilidades creativas, ¿no? Y en su casa de proyectos, que es la casa 5, le aparece, pues tiene varios planetas personales haciéndole aspectos positivos, y tú le dices a esta persona que trabaja en un trabajo godín 8 horas al día,
que para ella puede ser una buena idea emprender, por ejemplo, tener un proyecto creativo propio. Y quizás ella te va a decir, sí, es que yo lo he pensado muchísimas veces, o sea, sí me ha venido la idea, pero imagínate qué van a pensar mis papás, yo que estudié, no sé, tantos años en esta carrera, o será que realmente voy a servir o no. O sea, normalmente ya la chispa está y lo que pasa es que el entorno o lo exterior nos va condicionando y esto es lo que a veces no nos permite que nosotros seamos lo que venimos a hacer. Entonces la astrología lo que hace es que te dice quién eres tú, qué es lo que tú vienes a hacer y que reconcilies con eso que probablemente ya tú sabes, pero simplemente o no te has dado el chance o te limitas o no sé, o por un tema también como de encajar o del deber ser, no lo terminas haciendo. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? La persona normalmente está resonando en sus aspectos tensos. Los aspectos tensos yo le digo como las rayitas rojas que te aparecen en la carta y que al final son como todos esos condicionamientos. Normalmente los aspectos tensos están ligados a situaciones de la infancia, a situaciones con mamá y papá, situaciones traumáticas, que cuando nosotros nos quedamos ahí mucho tiempo, pues entonces surgen estos temas de no me siento feliz en mi trabajo, repito situaciones románticas que pues ya repito un patrón que ya no me gusta, o quizás siento que no encuentro propósito, no sé qué es lo que estoy haciendo, y eso es porque todavía la persona como que no se ha hecho consciente de cuáles son tus energías favorables, o sea, lo que es ser tú. Al final la astrología te enseña a que vengas a ser lo que tú vienes a hacer. Y en la medida en que conectas con eso, vamos a conectar con las rayas azules, que serían los aspectos favorables. Cuando ya tú empiezas a conectar con esto, de cierta forma empiezan a caer todas estas rayas rojas, que es lo que nosotros podemos hablar de un trabajo terapéutico consciente. Cuando nosotros hacemos un trabajo terapéutico, lo que estamos haciendo es descondicionándonos. Entonces, en la carta natal sucede lo mismo, nos descondicionamos de todo eso que traemos y empezamos a conectar con estos aspectos azules que al final es lo que nos va a llevar a que seamos nosotros y que por ende conectemos con nuestro papel en la tierra, con nuestra misión o propósito, como sea que le llamemos. Es como que venimos con ciertas posibilidades o puntos fuertes o capacidades, pero no porque vengamos con esas capacidades estamos trabajándolas o viviéndolas. A lo mejor nos estamos yendo del otro lado y la astrología, digamos, transpersonal nos ayudaría a ver todo eso y a tomar conciencia para poder trabajarlo y poder estar donde tenemos que estar. Totalmente. Yo siento que es como un abrir los ojos. O sea, a mí me ha pasado muchas veces en consulta que llega la persona como, así, la situación típica, ¿no? No me gusta lo que estoy haciendo, vivo relaciones pues que no son satisfactorias y siento que no tengo propósito. Estoy aburrida, sobre todo ahorita en la pandemia mucha gente entró como en esta crisis, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a hacer la lectura de la carta y hablamos de todos los aspectos tensos, es como, sí, ahí estoy, ahí me veo, es que sí, esto es lo que se me está repitiendo, sí, esto viene de acá. Entonces lo que hago, bueno, lo que hacemos los astrólogos transpersonales es encontrar el origen del conflicto. Por eso también se dice que es astrología psicológica, porque hacemos las veces de psicólogos sin serlo, pero sí tratamos de identificar de dónde viene el conflicto. O sea, esto viene del divorcio de tus padres, esto viene de que cuando eras chiquita no te sentías vista, entonces hoy en día te cuesta salir al mundo, te cuesta creer en ti. Cuando ya entendemos o ya llevamos a la persona a ese punto, o sea, ese punto raíz, pues es impresionante cómo les cambia la cara, porque es, ok, entonces ya entiendo de dónde viene, ¿no? O sea, ya entiendo de dónde viene el conflicto y luego lo que hacemos es que le mostramos el panorama como de luz, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí le mostramos, ok, fíjate, tú has estado estancada aquí porque estás repitiendo esto, pero mira todo lo que puedes hacer si te abres a esto, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hacer mancuerna con terapeutas, con psicólogos, con consteladores, en fin, con personas que se dedican a varias disciplinas, porque dependiendo del problema de la persona o del conflicto, pues hay terapias que les van a funcionar más que otras. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que trae un tema de familia muy profundo, evidentemente yo siempre lo mando a constelar, aunque la constelación es algo que yo normalmente mando a todo el mundo. Por ejemplo, si es una persona que ya tiene mucho tiempo arrastrando un problema y le convendría una terapia psicológica, ¿no? Dependiendo.
Y lo que hago es como reoriento a la persona para que trabaje ese tema que probablemente de forma consciente quizás siente que no lo puede hacer, pero al tú ya abrirle todo el panorama positivo que trae o todo lo que puede hacer con eso, ya es como que la persona se hizo consciente y sabe que está ahí. Entonces también es como verlo gráficamente. A mí me gusta trabajar mucho mostrando la carta, o sea, yo trabajo así en consulta con la persona y le voy mostrando todo y le voy diciendo, mira, esto es esto, este es este aspecto, porque cuando ya la persona lo ve dice, ella no me está inventando nada, o sea, mira, aquí tengo sí esta raya azul con Venus, sí tengo esta casa que es la casa, no sé, de la profesión, mira cómo tengo aspectos favorables ahí, entonces de cierta forma también esto hace que la persona gane, o sea, como que empieza a creer más, ¿no? Y por otro lado, también empieza a confiar más en su intuición, porque muchas veces, como te digo, la persona ya sabe eso que tú le estás diciendo, solo que o no se lo cree, o fulanito le dijo que no era por ahí, o en fin, también dependiendo de los temas de autoestima que pueda tener la persona. O como yo les digo muchas veces, el tarot te muestra lo que no sabes que sabes, pero sí sabes. Y aquí es un poco Exactamente. lo mismo, ¿no? O sea, sí lo sabes, nada más que no sabes que lo sabes. Totalmente así es. Ujú. ¿Y para ti también fue un poco así? O sea, ¿llegaste a la astrología por una búsqueda personal? No, fíjate que yo, es muy chistoso porque mi hermana era la que cuando era joven le gustaba, si tenía libros que sí, Wicca, y le gustaba mucho la astrología, piedras y no sé qué, y yo cero, 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 no conectaba para nada con eso. Pero ya como a los 24 años entré en un camino espiritual de Kriya Yoga, o sea, me metí mucho como con la meditación, el yoga y así, y la verdad yo estaba súper feliz, pero en mi retorno de Saturno, que es entre los 28 y 29 años, me enfermé de una enfermedad autoinmune y los tratamientos alopáticos, la verdad, me estaban haciendo súper daño. Entonces dije, bueno, ya que la cosa como que ahorita no está grave, déjame probar con otras corrientes de medicina y empecé a ir a una hacienda de medicina holística en Venezuela en donde mi primera consulta fue con un astrólogo, una astróloga, que fue mi primera maestra, de hecho. Entonces, para mí fue impresionante cuando, o sea, imagínate, yo llego a un lugar que se supone que es como una especie, pues, de hospital clínica, y lo primero que me dice la chica es, dame tu hora de nacimiento. Mi mamá en ese momento no había ido conmigo, sino y mi papá ni idea. Entonces me acuerdo que llamé a mi mamá y me dice, no, bueno, naciste a las 23:24, ah, bueno, perfecto. Entonces cuando le pregunto a la chica, ella me dice, no, es que antes de ver al médico, que era como el creador de ese lugar, vas a ver a la astróloga. Entonces, ok, y bueno, y de hecho así fue, o sea, mi primera consulta fue con una astróloga, me impactó, la verdad me impactó todas las cosas que me dijo en ese momento. Justamente por eso también yo decidí especializarme como en este tipo de astrología que es más como terapéutica, o sea, yo podría decir que mi astrología o la razón por la que yo hago astrología es porque a mí me gusta ayudar a las personas a sanar. No es que yo me considere sanadora en lo absoluto, pero sí utilizo la astrología como con esta herramienta para iniciarte en tu camino de sanación, ¿no? O sea, es como el punto de partida. Y en este caso, me acuerdo que ella me dijo, mira, estás en tu retorno de Saturno, este es un momento que es de crisis y pues tienes a Saturno en la casa 12, que es la casa de las enfermedades crónicas. Entonces, ahí está. Lo bueno es que el retorno de Saturno pasa y el retorno de Saturno viene a conectarte con lo que tú vienes a hacer realmente, tu propósito de vida, o sea, qué es lo que tú vienes a hacer, ¿no? Entonces, bueno, al principio me llamaba muchísimo la atención porque dentro del lugar, pues habían personas que también estaban por detox de drogas, o sea, había como varias personas con distintas patologías y esta maestra empezó a enseñarme y entonces practicábamos, estudiábamos con las cartas de los pacientes, ¿no? Entonces ya era como, wow, mira este como trae un problema de Neptuno, entonces por eso la adicción, mira cómo esta persona, no sé, trae esta patología que está relacionada con este planeta. Entonces, obviamente para mí fue así wow, o sea, fue un despertar y de hecho en ese momento, a pesar de que en ese lugar había muchas terapias de todo tipo, ¿no? Todas más alternativas, yo siento que la astrología era la única que a mí me daba como respuestas que resonaban conmigo, o sea, entre tanto que había, la astrología fue como lo que a mí me agarró, o sea, yo dije, no, yo soy de aquí, o sea, es impresionante todo lo que
o sea, lo que hay de mí en esto era justamente eso, o sea, como todo esto que me está diciendo esta persona, yo sé que soy yo y esta persona ni me conoce, ¿no? Entonces, bueno, de ahí fue que comenzó y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar con ella, luego hice varios cursos, varias formaciones con varios astrólogos. Me gustan mucho los astrólogos españoles, la verdad, considero que los astrólogos españoles para mí son, wow, o sea, de los mejores. ¿Qué tienen de diferente con los demás? Tú sabes que yo creo que la seriedad, me gusta la seriedad, me parece, claro, los astrólogos que yo sigo ya tienen muchos años, por ejemplo, Tito Macías, José Millán, eh, y me parece que ven la astrología como algo que no es moda, que ha existido toda la vida, algo serio, o sea, entiendo que hoy en día, pues, bueno, yo soy una, ¿no? O sea, habemos muchos astrólogos jóvenes, pero mis respetos, o sea, los astrólogos españoles son, aparte que también tienen acceso a información que por lo menos yo todavía ni siquiera me siento preparada. Como bien decías, estos 2 últimos años la gente se ha estado preguntando mucho del propósito de vida, porque este parón que nos dio el confinamiento fue así como de revisión, ¿no? De reseteo, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Me gusta lo que hago? ¿Me gusta con quién estoy? Igual y no, ¿qué onda, no? Entonces a mí me pasó mucho en el tarot, de muchísima gente me llegó diciéndome, no sé qué hacer con mi vida, no me gusta lo que hago, no encuentro que sea buena especialmente para nada que me apasione, o llevo tanto tiempo haciendo esto y no consigo destacar, como que X. Entonces, esto podemos, no sé si la palabra es resolver, pero podemos llegar a información que nos aclare dónde enfocarnos en nuestro trabajo, en nuestro propósito de vida, para dejar de liarnos y de perdernos y de experimentar, sino ir directamente a nuestro camino. Sí, mira, a ver, decirte que hay un solo punto en la carta que hable de propósito de vida, la verdad es como reducir muchísimo toda la información que podemos obtener de ella. Sin embargo, hay uno de los puntos pues, que más se utilizan, que es el nodo norte. El nodo norte es un punto matemático, en realidad no nos habla de un planeta. Son los que se activan cuando hay los eclipses. Sabes que durante los eclipses siempre hay como este movimiento de como de acelerarte, de llevarte pues sí, a que conectes con lo que es, que lo que no sea salga, que lo que es entre, ¿no? Y, y entonces a través del nodo norte, cada uno de nosotros tenemos un nodo norte natal y tenemos un nodo sur. El nodo sur habla de toda esa información que nosotros traemos de otras vidas, en la cual como que ya de cierta forma ya cumplimos con ella, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el nodo sur en Tauro, probablemente en otra vida ya yo alcancé niveles de estabilidad, niveles de disfrute, niveles de conexión con la tierra, y ahorita en mi nodo norte, que es el signo opuesto, está en Escorpio, entonces más bien yo vengo a conectar con las cosas sutiles, con procesos de transformación, con empoderamiento, con la magia, con lo místico, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos puntos matemáticos son muy importantes porque justamente nos vienen a decir, ok, ya esto ya tú lo sabes hacer, ya tu nodo sur lo sabes hacer, lo comprendiste perfectamente. Utiliza lo positivo de ese nodo sur para encaminarte hacia tu nodo norte, porque muchas veces lo que pasa es que como esto ya yo lo conozco, me quedo ahí. Entonces imaginemos esta persona de nodo sur en Tauro, es una persona que lo que quiere es acumular, trabajar el dinero, el disfrute, los sentidos, pero siente que no avanza. O sea, como que puedes sentir, ok, ya tengo todo, pero no avanzo, me siento estancada, ¿hacia dónde? Y es porque es como que hubieses cursado primer grado durante 10 años, o sea, ya tienes que pasar a un segundo nivel, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya identificamos cuál es el nodo norte de la persona, le podemos decir, bueno, mira, tu nodo sur te ha dado esto y está perfecto porque esa es como la maleta o la mochila que necesitas para emprender tu viaje hacia el nodo norte, que es conectar con esta energía que realmente es la que te va a generar esta sensación de que estás evolucionando y que no te estás estancando. Entonces, el nodo norte, por ejemplo, de esta persona en Escorpio, puede ser una persona que empieza a conectar con temas espirituales, con temas de transformación, que se convierte también en alguien que ayuda a otros a transformarse, que ayuda a otros a conectar con sus profundidades o con su sombra, ¿no? Dependiendo del signo en el que esté. Y estos puntos no solamente se encuentran en un signo, sino que también se encuentran en una casa. Las casas astrológicas
Son como estas rebanaditas de pizza que tú puedes ver dentro de una carta, como esos circulitos, por ejemplo. Y cada uno de ellos significa un área de la vida, ¿no? Nosotros podemos ver en las casas astrológicas, podemos ver la pareja, podemos ver el trabajo, podemos ver la autoimagen, la relación con el dinero y los valores. Hay de todo. Todo lo que nos pasa en nuestra vida lo podemos ver ahí. Entonces, el que un nodo norte esté en una casa también significa que esa va a ser el área de experiencia donde tú tienes que ir o que es la que te va a generar como esta maestría, como este proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el nodo norte en la casa 5. Entonces, la casa 5 tiene que ver con los hijos, tiene que ver con el romance y con los proyectos creativos. Entonces, no fue sino hasta que yo fui mamá y que ahorita conecté con que ya no le trabajo a nadie, sino trabajo en mi propio proyecto, que yo empecé a sentirme, o sea, y te lo juro, Sandra, es impresionante porque antes yo sentía que mi vida como que, como te digo, ¿no? Yo tengo el nodo sur en Escorpio, entonces siempre estuve metida en escuelas espirituales, cada una más Harry Potter que la otra. Y me encantaba, o sea, era algo que se me daba súper fácil, pero me estancaba. De hecho, bueno, una de las razones por las que me enfermé también fue porque estaba en una escuela que era súper rígida, o sea, tenía como dogmas muy dogmáticos, valga la redundancia. Y pues me estancaba, o sea, por más de que yo lo hacía bien y me gustaba, no sentía que estaba evolucionando. Y no fue sino hasta que empecé a conectar pues, con la maternidad, con el tema de creer en mí, que es un poco la casa 5, ¿no? De la autoconfianza, o sea, es lo que te permite hacer esto que estoy haciendo hoy en día. Tú me ponías a mí así enfrente de un micrófono hace, no sé, 10 años y no lo hacía, o sea, era súper tímida. Y entonces hoy en día sí siento, o sea, es como que no te voy a decir que siento que ya estoy en mi propósito, porque siento que pues, todavía me quedan un montón de años por acá, pero sí estoy conectando con él, o sea, es y eso uno lo siente, o sea, sientes porque sientes que las cosas avanzan, todo como que fluye. Entonces, bueno, esa es una de las formas de ver el propósito. Entonces, quizás cuando te hablan de energía no queda tan claro, pero cuando ya te hablan de un área, por ejemplo, si tú tienes en el área de la profesión, tú vienes a ser una persona que para ti es importante tener objetivos, tener reconocimiento, plantearte metas, ser una autoridad para otros. Si lo tienes en la casa de la pareja, pues para ti es importante hacer conexiones o vínculos justos e iguales con nosotros, que pueden ser pareja, pero también pueden ser socios, ¿no? Y evidentemente siempre el nodo norte nos cuesta, y nos cuesta porque si no, no sería nuestra tarea y nuestra misión. O sea, es como que si tú le digas a Mario Bros, cuando estás comenzando el nivel 1, que si salta el honguito ya va a poder vencer a Browser. O sea, no es así. Es como todo el camino que tienes que hacer para poder vencer a Browser. Y por eso siempre los temas de nodo norte nos cuesta. O sea, por ejemplo, a mí que tú me dijeras, no, vas a hacer un proyecto tuyo y vas a ser emprendedora, yo era como, no, pero ¿cómo? O sea, si yo soy pésima con mis finanzas, o sea, no, o sea, yo necesito un jefe que me diga tantas horas y ya, porque si no, no. Y así sucede. Entonces, por eso es nuestra tarea y nuestra misión, ¿vale? Ok. Ahora, ¿quieres preguntarme algo antes de seguir? Porque yo puedo. Es que digo, qué mogollón de información. O sea, se supone que el nodo norte, como es es por un lado nuestro objetivo, pero como es nuestro objetivo en esta vida, también es algo que nos cuesta, que es nuestro reto. Y claro, no vamos a estar cómodos ahí, o sea, sí tenemos que batallarle para conseguirlo. Entonces, ahora mismo que nos están escuchando o viendo las personas, los alquimistas, podrían meterse, por ejemplo, a buscar su carta astral si nunca la han buscado y ver dónde está su nodo norte y ahí tener una idea de qué onda con esto. O sea, esto es así de fácil, ¿podrían checar? Bueno, sí es necesario tener conocimientos por lo menos de los signos y de las casas. O sea, sí es importante saber porque, ok, tú puedes tener el nodo norte en Libra, pero si tú no sabes qué es Libra, no, o sea, sí es importante saber, ok, si mi nodo norte está en Libra. Yo tengo mi nodo norte en Libra. No ¿Por qué dijiste Libra? No sé. No sé, me vino. Con el ejemplo, ok. Pero, por ejemplo, exacto, justamente, fíjate, si tú tienes el nodo norte en Libra, acuérdate que el nodo sur es el signo opuesto, es decir, ya tú en otra vida fuiste muy ariana, fuiste muy líder, muy independiente, muy lo puedes todo, destemida, y en esta vida te toca como hacer
equipo con otro, hacer pareja con otro. Y para poder hacer pareja con otro, hay que soltar un poco el yo ariano, ¿no? Yo mando, a ver, y yo soy Aries, así que le conozco muy bien. El yo mando, yo lo hago, yo estoy a la cabeza, para poder crear un vínculo con otro donde haya igualdad, donde haya balance, donde haya justicia. Entonces, cuando tienes el nodo norte en Libra, parte de tu tema son las relaciones. O sea, parte de lo que vienes, pues de lo que vienes a aprender es cómo relacionarte con otro de forma igual, sin que haya como estos temas de poder, de uno está a la delantera o tú eres la que tienes que estar jalando al otro o viceversa, ¿no? Y de ahí te tienes que fijar en la casa donde cae tu nodo norte. Y luego buscas la casa. Que en mi caso creo que es el 9. Ah, es que la tengo aquí, el casa 9. Ajá. Ok, tú vives en México, ¿no? Sí. Ah, bueno, exacto. Por ejemplo, la casa 9 es la casa del extranjero. Entonces, cuando tú te mudaste de España, eres española. Ajá, sí. Cuando te mudaste de España, tú ya ese salto, y ahorita me cuentas cómo lo viviste, porque lo más importante es que tú lo corrobores, ese salto para ti te estaba conectando con tu propósito. De hecho, para ti el extranjero justamente va a ser este palco para que tú conectes con esta, ya sea con tema pareja. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Mexicana? Sí. Ah, exacto. Con razón. Exacto. Con pareja, por ejemplo, extranjera, pero fíjate, la casa 9 también habla de todo lo que se conocen como estudios del alma. Por ejemplo, el tarot es un estudio del alma, la astrología, la numerología, la psicología, todo lo que estudia el hombre más profundamente. Y también es la casa de las creencias y de las... como de los estilos de vida y las filosofías. Entonces, por ejemplo, eso, para ti el tener un estilo de vida, una filosofía, el conectar con estos estudios del alma, hacen que tú tengas ese balance y ese equilibrio, que es lo que busca Libra, y que también tú puedas conectar con otros desde ahí. Incluso la casa 9 es la casa de los maestros, entonces, pues me dijiste, creo que escuché que das clases, entonces todo eso está conectado con ese nodo norte ahí. Y parte como del propósito, por ejemplo, tanto a través de tus sesiones o de tu filosofía de vida o de lo que haces, es también crear en el otro ese balance y ese equilibrio. Que esto para mí fue así un súper descubrimiento con el nodo norte, porque el nodo norte no solamente es tu tarea de vida, sino también es como tu legado, ¿no? Entonces es, ok, ¿cómo yo utilizo mi nodo norte en Tauro? ¿Cómo tú utilizas tu nodo norte en Libra para ayudar a otros también a conectar con esa energía? Entonces, en tu caso, es cómo puedes hacer que el otro conecte con el bienestar, con el balance, con la armonía y con la paz, que es Libra. Y en mi caso, va en cómo tú haces que las personas conecten con el placer de estar en la tierra, de conectar con los sentidos, de también generarte como una vida placentera por un lado, pero también una vida que para ti pueda ser valiosa, ¿no? Pero qué impacto, porque estás describiendo la motivación de este podcast, Los Alquimistas. O sea, para eso es. O sea que cuando creé este podcast estaba cumpliendo con mi propósito de vida sin saberlo. Sin saberlo, exacto. ¡Ay, qué locura! ¡Qué bárbaro! Ok, entonces Vicky, ¿qué puede hacer alguien que en estos momentos dice, pues yo no sé? O sea, creo que tengo la idea de que hay cosas que me gustan, pero ya he probado varias cosas, he fracasado en algunas, otras nomás no funciona, o yo creo que sí sé lo que me apasiona, pero por algo no está jalando. ¿Qué podría hacer alguien que obviamente no sabe de astrología, pero tal vez pueda empezar a checar qué onda con eso? Fíjate, bueno, obviamente para mí siempre... No soy tan partidaria de decir, ábrete una carta en una página de internet y que te manden toda la información, porque ¿qué es lo que sucede? No digo que no funcione, pero cuando tú estás en consulta con un astrólogo, el astrólogo está contigo, o sea, el astrólogo está hablando de tu carta y existen técnicas de consulta que es justamente como para entender cómo esta persona vive ese aspecto. Por ejemplo, no sé, tú tienes un aspecto azul entre dos planetas y ese aspecto puede significar varias cosas. El tema de la astrología es que es mucha información, o sea, no es como esto es esto y ya, no, esto es esto, pero también puede ser todo esto. Entonces el trabajo... No es como que, o sea, no se emocionen, no vayan a pensar que sacan su carta y ahí hay un cuadro que dice, si te salió esto, significa tal, si te salió no sé qué, o sea, no funciona así, son muchas variables. Okay. Exacto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente estos programas te lanzan todo.
Entonces, claro, cuando a ti te mandan 70 páginas y tú empiezas a leer de tu aspecto del sol, tú vas a decir, esto me suena, pero esto no, esto me suena, esto no. Entonces, al final no sé, y por eso viene mucho ay, sí le atino, no le atino. Yo siempre digo, no me gusta escuchar la palabra atinar cuando se habla de astrología, porque aquí no estamos atinando a nada. O sea, es información que es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos programas lo que hacen es que muchas veces más bien lo confunden o la persona dice, no, o sea, yo esto no me lo voy a leer, bye, o sea, no. Cuando tú tienes una consulta con un astrólogo, sobre todo si es un astrólogo de estas corrientes, psicológica o transpersonal, él trabaja contigo, o sea, él sabe que detrás de ese gráfico hay un ser humano y el tema es cómo tú llevas a esa persona en la consulta a identificar cada uno de esos aspectos tal cual como esa persona lo vive, no como te dicen los libros que todo lo que pudiera ser. Y entonces obviamente las respuestas son mucho más precisas y la persona sale con esta sensación que yo tuve cuando fui con mi primera astróloga de, ella me está hablando de mí, no me está hablando de Vicky Sol en Aries o Vicky Luna en Acuario, ¿no? Esta persona está viendo cómo yo vivo esa luna en Acuario a través de todas las situaciones que he pasado en mi vida o de qué forma yo utilizo este Sol en Aries más en esta área, o sea, como que... Entonces yo siempre recomiendo una consulta con un astrólogo, eso para comenzar. Ahora, si de repente como que tampoco te llama tanto y ya quisieras hacer otra cosa, bueno, quizás sácate una carta natal en un programa, pero en vez de hacer que el programa te descargue toda la información, tú puedes ir haciéndolo de forma pues muy autodidacta. O sea, si tienes el nodo norte no sé, en Sagitario, bueno, lee, busca información que sea confiable, que venga de astrólogos confiables, que hable de tener el nodo norte ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, como que quizás tú hacer tu propio estudio, pero yo siempre voy a recomendar una consulta con un astrólogo, porque también eso habla de cómo... A ver, esta es mi forma de verlo. O sea, para mí los astrólogos, evidentemente hace muchos años, tenían papeles similares incluso en las universidades y esto, por ejemplo, eso es una cosa de que los astrólogos españoles marcan mucho. O sea, los astrólogos españoles estudiaron mucho la historia de la astrología. Entonces, no es como uno que, ok, hice un curso y ya sé que esto es el sol. No, o sea, ellos saben de dónde viene, el cómo, el por qué, el quién. Entonces, a mí, por ejemplo, esa parte de la historia me encanta. Y los astrólogos fueron personas que antes eran como los consultores, ¿no? O sea, eran estos a donde iban los reyes a preguntar, o sea, las personas que se consideraban sabias, incluso las personas más ricas, tenían astrólogos. Es como nosotros podemos decir ahorita nuestro terapeuta, ¿no? Era como este ayudante. Entonces, cuando ya la astrología como que se baja a un nivel de, ay, ve a ver lo que te dice ese post o así, o sea, yo siento que es como sí, como faltarle un poco el respeto a la ciencia como tal, no a los astrólogos, como a la ciencia. Entonces, para mí siempre va a ser, en vez de, no, o sea, si tienes un problema de, no sé, algún tipo de depresión, no busques en internet qué es, anda con un psicólogo a tratártelo. Entonces, lo mismo con la astrología. A mí sí me parece importante la consulta astrológica con un astrólogo, pues, serio, de confianza, sí. Claro, es como si fueras, dices, me duele la cabeza y busco en internet qué me tomo para el dolor de cabeza, ¿no? Algo así, exacto. Entonces, hola, no está tan fácil, el dolor de cabeza puede venirte por 1.000.000 de cosas y no te puedes como automedicar. Aparte creo que hay otra cosa, yo últimamente pues le pregunto a mis consultantes, pues por tener algo más de info, cuál es su signo del zodíaco, cuál es su ascendente, y de repente hay alguien que se sabe su luna, ¿no? Alguien así súper clavado, que parece ser que estos son los tres signos básicos que uno se tendría que saber. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy bien ahí? Luna, ascendente, sí, bueno, yo también hago mucho hincapié en Venus, pero sí, Ok. los tres más, Luna, Sol, ascendente. Ajá. Ok, entonces, bueno, yo como estudiante de astrología, pues me da curiosidad, pero efectivamente te das cuenta de que solo sabiendo el signo de alguien, no sabes nada prácticamente. O sea, es como una pequeña pincelada. Necesitas el ascendente, necesitas la luna y luego pues lo demás, ¿no? Pero los básicos son como esos tres, que luego según cómo se combinen, da un tipo de perfil u otro. Porque a lo mejor dices, es que yo conozco a muchos escorpios, que yo soy escorpio, pero son bien diferentes, ¿no? Claro, son bien diferentes porque todo lo demás, no es que todos los escorpios son intensos, dramáticos, que tienden a la muerte, o sea,
sí hay como cosas como muy, muy similares o que tenemos como en común, pero también hay grados y también hay otros tintes que compensan, etcétera. Entonces también, como para que la gente sepa que no nada más nos quedamos con el signo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de lo otro, por ejemplo, del ascendente, la luna y Venus? Sí, o sea, fíjate, nosotros en la carta tenemos 10 planetas, ¿no? Y en esos 10 planetas, imagínense que es un órgano físico. Así como nosotros tenemos un corazón, tenemos un pulmón, tenemos unos riñones, nosotros tenemos un Venus, un Marte, una Luna, un ascendente. Entonces, cada uno de ellos tiene una función. Y justo qué bueno que me haces esta pregunta porque ahorita acabo de empezar una formación y este grupo se ve que es un grupo que ya tiene tiempo estudiándole en las redes a la astrología. Entonces es muy difícil llegar a la clase, intentar borrar todo lo que la gente tiene en la mente como para poder enseñar, porque justo es como, bueno, pero yo escuché que no sé qué, pero el tal cosa significa, entonces a veces es tanta la información y estamos como tan sedientos de información que no tenemos la información correcta. Entonces, esto pasa, de hecho, una alumna hoy me preguntó, Vicky, ajá, pero entonces si yo tengo más tierra, ¿eso es más importante que mi sol? Y no, o sea, cada cosa en la carta natal tiene una función específica. Entonces, por ejemplo, el Sol es este planeta que pues es una de las luminarias, igual que la Luna, por eso se consideran tan importantes el Sol y la Luna, que nos habla de la percepción que nosotros tenemos del Padre en nuestra vida, la percepción que nosotros tenemos de lo masculino, es decir, nosotros podemos estar buscando en nuestra pareja nuestro signo solar cuando hay temas no trabajados con el Padre, por ejemplo, ¿no? El solar, para que todos nos ubiquemos, es el signo que todos no sabemos. Que todos conocemos. Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Aries, en tu caso, Escorpio. Entonces, ¿qué sucede? A través del Sol nosotros podemos ver cuáles son nuestras características intrínsecas, esenciales, o sea, qué es lo que a mí me hace brillar, cuál es la forma en la que yo me expreso en el mundo. Por ejemplo, fíjate, tú eres Escorpio y tú hoy estás vestida de negro. Yo soy Aries y yo hoy estoy vestida de rojo. Eso tiene una razón de ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la forma en que sentimos que nos podemos mostrar al mundo es a través de estos colores. El color de Escorpio es negro, el color de Aries es rojo, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que uno no se da cuenta. O sea, no es que yo me vestí hoy, déjame vestirme de rojo porque soy Aries, no. No sabía Entonces, eso. exacto. Entonces, ¿qué sucede? El Sol tiene esta función, ¿vale? Luego tenemos la Luna, y la Luna habla de nuestro mundo emocional, habla de la percepción que nosotros tenemos de la madre y de cómo fue nuestro mundo emocional cuando éramos pequeños, si teníamos una mamá que era fría, si teníamos una mamá que trabajaba, o teníamos una mamá que era muy controladora, muy aprensiva, o más bien teníamos una mamá relajada, que nos estaba todo el día poniendo a jugar, qué sé yo, ¿no? O sea, o con la que podíamos conversar más. Entonces, el punto es que como nosotros nos relacionamos con ese mundo emocional o con esa madre, va a hablar de cómo nosotros empezamos a percibir nuestras emociones. Entonces, cómo nosotros procesamos nuestras emociones. Una luna en Acuario, que es mi caso, ahorita me dices cuál es tu luna, una luna en Acuario se acostumbró a los cambios cuando era pequeña. O sea, nunca había una estabilidad, siempre había un movimiento de cambio. Entonces, Vicky hoy en día, cada vez que hay estabilidad, terror. O sea, a mí la estabilidad es lo peor. Yo siempre estoy mudándome de país, de lugar, de ciudad, porque eso fue lo que yo aprendí. Así era como yo me sentía segura. Ok, aquí estoy con mi mamá, aquí estoy con mi familia que se mueve como loca, entonces si yo me estoy moviendo como loca, yo me siento segura. Evidentemente, los temas de la luna son temas que nos pueden hacer inmaduros emocionales si no los trabajamos. Entonces, si Vicky se la sigue saltando por todos lados, evidentemente a Vicky le va a faltar estabilidad en su vida. Entonces, parte de lo que tiene que trabajar fue esa niñez, lo que tengo que trabajar fue esa niñez, ¿no? Entonces, otra cosa que también es importante en la luna, cómo yo siento que estoy recibiendo afecto. Yo me imagino que te debe haber pasado que, por ejemplo, de repente a ti, por ejemplo, a mí, me gusta que me demuestren cariño invitándome a hacer cosas diferentes. Hoy vamos a subir a la montaña, mañana vamos a lanzarnos en el cenote. O sea, eso es muy Acuario, ¿no? Hacer cosas diferentes, nada estático, nada rutinario. Así yo siento que la otra persona me quiere, me valora, ¿ok? Pero de repente tenemos una luna en Piscis y la luna en Piscis lo que quiere estar es todo el día abrazada en su burbuja, donde nadie la moleste, con su pareja. Entonces, si su pareja le escribe una canción, eso es lo mejor, o sea, a este tipo me ama, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros, según nuestra luna, tenemos una forma de sentirnos queridos. Y esto para mí fue un súper hallazgo, porque literal es
no, o sea, la forma en la que yo doy afecto al otro, porque también tiene que ver cómo nosotros damos afecto, no es la misma que la otra persona. Entonces ya yo dejo de esperar que fulanito me dé afecto de esta forma, porque esta es mi forma. Yo lo puedo comunicar y decir, a mí me gustaría tal cosa, pero cada quien da afecto y recibe afecto según lo que su luna le dice o lo que la información que trae en su luna, ¿ok? Ok. Y el ascendente tiene que ver con la imagen que proyectamos, la energía que proyectamos, es decir, comúnmente se lee como cómo nos ven los demás. Entonces, yo, por ejemplo, tengo ascendente Sagitario, no es casualidad que vivo en un país que no es el mío, entonces al final siempre voy a ser extranjera, la gente me ve como extranjera, y doy clases de astrología y me gusta todas estas ondas espirituales, conocimientos, etcétera. Entonces, bueno, las demás personas me pueden percibir como tal, ¿ok? Pero también el ascendente es mucho más que eso. El ascendente también habla como del filtro, imagínate el filtro de Instagram que te pones para ver el mundo. O sea, por ejemplo, para mí el mundo siempre ha sido un lugar sin fronteras. O sea, yo nunca me sentí o me he sentido 100% venezolana. O sea, yo soy del lugar en donde estoy. Viví en Brasil mucho tiempo, ahorita estoy en México y adopto. O sea, yo pudiera perfectamente vivir sin arepas, no lo hago porque me encanta, pero digo, yo pudiera vivir sin arepas comiendo tortilla y cuando estaba en Brasil comiendo moqueca, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es como el mundo, como un lugar sin fronteras, sagitariano abierto y el cual tú puedes explorar y te puedes mover. Entonces eso también es el ascendente. Hay astrólogos que dicen que tú empiezas a hacer tu ascendente después de los 30. Y esto no es tan así, ¿ok? No es que tú empiezas a hacer tu ascendente, no es que tu sol se anula, sino que después de los 30, que es nuestro retorno de Saturno, es cuando nosotros nos empezamos a hacer como más conscientes, más responsables, empezamos a soltar como todas las codependencias que pueden ser de opiniones o incluso de relaciones. Hay muchas personas que si se casaron antes de los 30 se divorcian a los 30 o rompen con trabajos, en fin. Y entonces empiezas a percibir el mundo de una forma más libre o más auténtica y entonces ahí es cuando conectas con ese filtro del ascendente. O sea, es como cuando dices, wow, sí, es verdad. O sea, quizás yo durante toda mi vida hasta los 30 fui muy ariana, me sentía muy ariana, voy, hago, no sé qué, pero ahora después de los 30, pues fue cuando ya decidí vivir en otro lugar, como por, pues, el tiempo que sea. Entonces, ahí es cuando empiezas a conectar más con tu ascendente, pero no significa que dejas de ser tú solo, o sea, tu energía solar intrínseca igual la tienes, solo que empiezas a ver el mundo más como tu ascendente. Entonces, por todo lo que cuentas, yo entiendo también que no podemos casarnos con algo o con una forma de ser o una etiqueta o un gusto o una profesión toda la vida. O sea, puede ser que alguien en toda su historia de vida, por una época esté muy feliz haciendo una cosa, luego se dé cuenta de que vino a hacer otra, luego termine ese ciclo y se lance con otro. Y creo que esto también rompe muchas ideas, ¿no? Muchas creencias de uno a los 17, 18 decide que quiere estudiar o que quiere ser para toda la vida y ya formas tu carrera y te va bien y así te tienes que morir, que creo que ahí también ha habido mucho conflicto con eso, ¿no? Entonces, digamos que podemos estar abiertos a que observando nuestra carta natal, tal vez estamos pasando por diferentes etapas y no por eso nos vamos a volver locos. O sea, puede ser, se vale. Lo interesante sería como meternos ahí para ver qué me está pasando hoy, por qué no me siento a gusto con la vida que estoy llevando, si tal vez coincide con uno de estos cambios o estas crisis o transiciones de las que tú nos estás hablando y hacia dónde va mi propósito según la carta y checar si me resuena. Porque claro, ahorita que me hablabas tú de mi nodo norte en concreto, yo digo, sí, claro, o sea, yo no lo he hecho consciente tal vez, no sabía qué significaba todo esto, pero yo ya llevo rato trabajando con todo esto que me estás diciendo, ¿no? Entonces, si yo lo hago consciente, en lugar de distraerme con otras cosas, que es lo que a mí me parece que me vuela la cabeza, o sea, en lugar de decir, pero también quiero hacer tal, y también quiero abrir una tienda, y también quiero emprender un negocio de no sé qué, si no está alineado con este propósito que se refleja con el nodo norte, la casa y el signo,
pues es algo que en realidad yo siento que simplemente me distrae, me hace perder energía, probablemente no va a cuajar del todo porque no está alineado con lo que yo vine a hacer en esta vida. Entonces, ¿para qué desgastarme? ¿Para qué perder tiempo en eso? Si ahí hay un papel donde viene todo puesto, ¿no? O sea, nada más necesito un astrólogo que me diga qué significa todo esto y que me oriente. Y si me resuena, probar por ese camino y también ver cómo me voy sintiendo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que sí, o sea, yo antes hacía con una chica, Ale Caram, hacía una sesión que se llama Astrosanación y la verdad es que estuvo increíble, lo tuvimos activo como 2 años, pero bueno, después cada una como por sus proyectos lo paramos un poco y lo que hacíamos era, yo le hacía la lectura de la carta astral a las personas y hacía como un Excel. Entonces en el Excel yo ponía temas con mamá, temas con papá, pareja, o sea, como cada una de las áreas de la vida, hacía como una especie de reporte y luego se lo pasaba a Ale para que le trabajara como la parte de sanación, lo que tenía que resolver. Era como un combo 2 por 1, entonces ya haces tu carta y haces. Eso lo voy a retomar, no sé si con Ale, capaz lo hago con otra porque Ale ahorita está muy, muy full. Pero lo bueno de esto era que yo me daba cuenta que todos nosotros tenemos habilidades, o sea, como todos nosotros, si pudiéramos, seríamos sanadores, todos nosotros seríamos terapéuticos, porque en nuestra carta eso se ve, todos nosotros tenemos las fuerzas transpersonales en nuestra carta natal, es decir, tenemos esa habilidad intrínseca de ayudar a otros, de dar a otros. Entonces, no recuerdo ahorita el nombre del libro, hace un tiempo estaba leyendo un libro de astrología y justamente salía que parte de nuestro propósito, además de conectar con el nodo norte, es cómo nosotros empezamos a conectar con esos aspectos favorables que tenemos en la carta, porque en el momento que conectamos con los aspectos favorables, como somos quienes venimos a ser, y ese es como el legado que le dejamos a las personas. Por ejemplo, Sandra, aparte, tienes el sol en Escorpio, entonces el que tengas el sol en Escorpio hace que te llamen cosas como, por ejemplo, el tarot, porque el tarot para mí es una disciplina escorpiana, ¿ok? Entonces hace que te llamen cosas con el tarot. Y wow, o sea, esta energía escorpiana de querer ir al fondo, de descubrir, de ver en donde no se ve y con la cartica y esto, mira lo que me está diciendo, eso al final es el legado que tú le estás dando al mundo. O sea, tú conectaste con eso favorable de tu sol, que me imagino que te va a hacer otros aspectos de este tipo, y cada vez que tú haces una sesión, tú estás dejando como tu granito de arena. Ahí ya tú estás conectando con tu propósito, nada más haciendo eso. Entonces, esto lo digo es porque muchas veces queremos, es como, no, el nodo norte, si estoy conectada con el nodo norte, ya, sí, pero para poder conectar con el nodo norte necesitas, o sea, es como que no vas a conectar con tu nodo norte si estás resonando en todos tus aspectos tensos. En la medida en que empiezas a resonar con tus aspectos favorables, tú te fuiste del país, conociste a tu pareja, entonces de esa forma, que eso también habla de un entramado que está antes del nodo norte, que te va a ayudar en este camino hacia el nodo norte, entonces ya tú estás ahí conectando con tu propósito. Y esto sí es bien importante porque no es solamente, como lo dije al principio, no es solamente el nodo norte el que nos habla de propósito. Nos habla de nuestro propósito evolutivo, pero para conectar con él también hay que tener en cuenta todos los aspectos, en este caso azules o favorables de nuestra carta, que hablan de nuestro legado. Se supone que nosotros venimos al mundo a dejar una huella. Cuando estamos conectando con los aspectos tensos, ¿cuál es la huella que estamos dejando? Probablemente negativa, ¿no? De insatisfacción, de sufrimiento, de dolor, de X, de rabia, en fin. Cuando empezamos a conectar con los aspectos positivos, caen los aspectos tensos, o por lo menos ya los sabemos manejar, porque muchas veces no es que desaparezcan, sino que ya tenemos más control sobre ellos, tenemos más control sobre nosotros mismos, y de esta forma vamos dejando nuestra huella, y en esta huella que vamos dejando vamos conectando con ese propósito. Uh-huh. Ok, no, pues sí es mucha información que tener en cuenta para orientarnos, para sobre todo las personas que se sienten bien perdidas. Yo creo que sí puede ser algo que esclarezca mucho el panorama, por lo menos ver por dónde va la cosa y luego seguir profundizando. Es demasiada información la que trae la astrología, yo lo sé, ya llevo 3 cursos y todavía no entiendo ni la quinta parte de lo que creo que debería, pero sí es todo un mundo que yo siento que nos da muchísima claridad, algo que nos puede ayudar, pero drásticamente, en reconducirnos, en tener conscientes también nuestras propias herramientas, también nuestras áreas de oportunidad y no desesperarnos por eso, también, o sea, poderlo trabajar.
Y pues Vicky, podríamos hablar de muchas cosas más, pero pues yo sé que tienes un regalito para los alquimistas con este objetivo para entender más su propósito de vida con su carta. Sí, justamente una de las cosas que vamos a regalar va a ser un taller de Nodo Norte que lo hice el año pasado. Está grabado y pues está de hecho viene con una guía, está muy fácil, muy digerible, para que por lo menos tengan como este primer acercamiento con ese propósito. Hablamos de cada nodo norte, qué es lo que tiene que dejar ese nodo norte. También hay una parte como de afirmaciones que nos tenemos que hacer para conectar con ese nodo. Y bueno, y básicamente como qué significa, ¿no? O sea, qué es lo que viene a trabajar una persona con el nodo norte dependiendo del signo en el que esté. Y también nos habla de las casas. O sea, por ejemplo, si tú tienes el nodo en Tauro, funciona un poco como una persona que tiene el nodo norte también en la casa 2, que es la casa de Tauro. Entonces, pues ese sería el regalo de este podcast. Está buenísimo, porque entonces alguien que no tiene ni idea sí puede ver ese curso que está grabado y decir, pues aquí está la información que yo necesito. Y luego si quiere, pues ya seguir profundizando, ¿no? Buenísimo. Pues si ustedes quieren, alquimistas, llevarse el regalito que Vicky trajo para ustedes el día de hoy, ya saben cuál es la mecánica. Se suscriben a losalquimistaspodcast.com, les va a llegar un mail y a ese mail me contestan. Si ya están suscritos, pues me escriben directamente con el mail que ya ustedes saben y me dicen, yo quiero el curso de Nodo Norte de Vicky, y la primera persona que escriba, pues yo la voy a contactar con Vicky para que pueda llevarse su regalito. Buenísimo, Vicky. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde puede encontrarte la gente si quiere una consulta o tomar talleres contigo? Bueno, me pueden escribir por Instagram. Yo respondo siempre los mensajes. Se llama Antología de Estrellas, o también mi página web, que es antologiadeestrellas.com. Ahí encuentran todas las sesiones y los cursos. Ahorita no tengo ningún curso activo. Bueno, tengo una masterclass de Venus este fin de semana, por si quieren también me pueden escribir, pero ahí están todas las sesiones y qué significa cada una. Hay varios tipos de sesiones y bueno, básicamente sería eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos tanta información súper importante y pues nos vemos en tus próximos cursos porque yo necesito aprender un montón más. Gracias, Sandra, un millón, gracias por la invitación. Gracias, Vicky González, nos vemos muy pronto. Y a ustedes, alquimistas, ya saben que somos alquimistas porque tenemos la capacidad de transformar nuestra vida. Síguenos en redes sociales, @losalquimistaspodcast. Los Alquimistas Podcast. Si quieres contenido exclusivo y ser parte de la comunidad, entra en losalquimistaspodcast.com. Hasta el próximo episodio de Los Alquimistas.